minutos, Marielena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días nuevamente. Hoy 19 de febrero y la fecha se mira de una manera u otra según sus intereses. Para muchos dirán, bueno, ya se inició el nuevo año chino. La colonia china en la República Dominicana celebró el nuevo año chino, el año del perro, que comenzó el 16 de febrero. Para ellos es así. Para otros que disfrutan el carnaval, bueno, se nos están acabando los domingos, donde disfrutamos del carnaval. Otros que siguen los temas del Congreso, estamos a días del inicio de la nueva legislatura, la primera del año, y del discurso del presidente Danilo Medina frente al Congreso Nacional. Entonces las fechas tienen un significado u otro dependiendo del interés de uno. Y hoy, 19 de enero, es un día importante para los familiares de la joven Nicauri Antuna, porque en Higüey se va a celebrar otra audiencia como parte del juicio de fondo. Recuerden, este es el caso del que hablé la semana pasada, que según la pareja y los familiares de la pareja, ella se suicidó. Y según los familiares de la víctima, se trata de un feminicidio. Y yo alertaba al Ministerio Público, al Poder Judicial, que pusieran mucha atención a este caso, porque el Ministerio Público había solicitado el archivo del caso. Sin embargo, el juez decidió seguir con el juicio de fondo. Entonces hay posiciones encontradas y la familia de la víctima decía que había alguien, un representante del Ministerio Público, que tenía unas relaciones de parentesco, tienen el mismo apellido, con el imputado y que por eso había intervenido para que él no terminara en prisión. Eso por un lado. Entonces siempre uno tiene la duda, ¿realmente es un suicidio o un feminicidio? Y esto lo recordamos también la semana pasada por una llamada que hizo el señor Ramsés Sandoval. Este señor llamó y dijo que la madre de sus dos hijos, una niña de cerca de 1 año que la madre estaba lactando y el varón mayor de 2 o 3 años, que la madre lo había amenazado con suicidarse después de matar a sus 2 hijos. Todos nos alarmamos acá y de inmediato llamamos a la magistrada Ana Andrea Villacamacho, la titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Entonces, ella encargó del caso al fiscal Freddy Natiaski Marmolejos, que es el coordinador de las unidades de atención a víctimas del Ministerio Público, alguien a quien conozco desde hace cerca de 20 años, él trabajando en la Fiscalía y yo en diferentes medios de comunicación. Entonces, en principio, este señor dice, yo fui a la Fiscalía de la provincia, yo llevé un video que sirve como prueba de la amenaza de la madre de los niños de que los iba a matar y de que ella se iba a suicidar, más bien, ahí no habla de que iba a matar a los niños, de que se iba a suicidar. Y no me hicieron caso. Y además le dejaron a los niños. Y ante eso uno dice, bueno, la Fiscalía no presta atención ante esos casos. Uno dice, solamente atienden las denuncias cuando es contra los hombres, pero en este caso que es contra la mujer, no. Uno piensa eso. Y si luego hay una tragedia, ¿cuál es el papel de la Fiscalía? Fue lo primero que pensamos. Entonces estábamos esperando y de inmediato nos dio la respuesta el fiscal Natiaski Marmolejos. Lo que pasa es que no estuvimos los últimos días de la semana pasada, por eso no lo habíamos dicho, pero fue en cuestión de horas. ¿Qué hizo él? Él se comunicó, Natiaski, con el licenciado Nelson Beltré, que es el coordinador de la Unidad de Violencia de Santo Domingo Oeste. Y él dijo, sí, recibimos la denuncia y los psicólogos hablaron con la señora, con los niños. Los psicólogos concluyeron que no había ningún riesgo, ni la madre que intentara suicidarse, ni de los niños, corrían peligro. Dice que lo que sí pudieron comprobar era que el señor Ramsés había encerrado a la señora durante varias horas, en un momento dado durante 3 horas, que ni siquiera le daba agua. Imagínense una señora que está lactando, que lo primero que se recomienda es que necesita mucho líquido, da mucha sed ese proceso, sin agua,
y que desesperada al sentirse encerrada, sin agua, sin poder ver a sus hijos, ella sí le dijo que estaba tan desesperada que prefería suicidarse antes que seguir con él. Pero que esto fue un video de hace un mes. Entonces, ¿qué me dijo el fiscal? Lo que sí se evidenció fue que no existía ningún peligro contra los menores, que lo que allí ocurría, palabras textuales, era una manipulación por parte del señor hacia ella para evitar ser procesado por violencia intrafamiliar. Y no se encontró ningún indicio de lo que denunció el señor aquí cuando llamó a Sol de la Mañana y cuando fue a la Fiscalía de la provincia. El fiscal también nos explicó que en materia de guarda y custodia de menores, la jurisdicción competente es el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero si hay un caso de emergencia, si está en riesgo la vida de niños, el Ministerio Público puede actuar de manera provisional, aunque más adelante de manera definitiva lo haga dicho tribunal. Entonces, la niña que la madre está lactando fue entregada a la madre y el varón mayor fue entregado al padre. Fue lo que nos explicó el fiscal Freddy Natiaski Marmolejos, a quien agradecemos su acción rápida y su información también muy rápida, muy diligente. Con esto informamos y por el momento damos cerrado el caso, a menos que surjan otros elementos. Por otro lado, a una semana de iniciarse la primera legislatura del año, un grupo de agrupaciones que trabajan con los derechos de la mujer han iniciado una campaña a favor de la despenalización del aborto. Y esto no es nuevo, ya ustedes saben las 3 causales, y parece que va a ser difícil conciliar ambas posiciones. Y uno entiende, creo que uno es capaz de ponerse en los zapatos de los religiosos, representantes de diferentes iglesias que dicen, no, despenalizar el aborto, no, en ninguna circunstancia, y a estas organizaciones. Lo que cuesta entender es cómo pretender imponer principios de iglesias a toda la población. Eso sí cuesta. Y lo que cuesta entender a propósito de ese tema es la decisión que ha tomado la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Ocoa de dictar 3 meses como prisión preventiva contra la joven Aris Nuris Tejada Ortiz, de 20 años. ¿Por qué? Porque ella tomó una pastilla para deshacerse del embarazo, del feto, tenía ya 6 meses. ¿Que eso está condenado por la ley? Sí. ¿Que le puede tocar desde 2 a 5 años de prisión? Sí. ¿Que el Ministerio Público actuó apegado a la ley? Sí. Ahora, lo que yo no entiendo, y quizás a muchas personas les pasa lo mismo, es por qué si en República Dominicana se practican tantos abortos de esta manera, u otros que lo hacen, no médicos, a veces carniceros, en condiciones infrahumanas, ¿por qué solamente se dicta prisión preventiva para esta joven? ¿Esto es justo? No. ¿Es legal? Yo diría que no, yo no soy abogada, como lo es Soli, que sí estudió Derecho, pero yo creo que uno de los principios es que la ley es igual para todos. Entonces, ¿cómo es posible que la ley se le aplique a esta joven y no se le aplique al resto? ¿Y quién va a defender a esta joven? ¿Por qué a ella? Yo le pregunto al Ministerio Público, ¿por qué imponerle prisión preventiva a ella? Vuelvo y digo, ¿está bien eso? No, porque independientemente uno esté a favor o en contra, mientras tanto hay que respetar la ley, nos guste o no. Mi pregunta es, ¿por qué a ella se le impone prisión preventiva y por qué en los otros casos no se hace nada? Inclusive hay supuestos médicos o médicos establecidos en muchísimos rincones en nuestros barrios que practican muchísimos abortos en condiciones, y es ilegal también. ¿Y por qué no hay sanciones para ellos? Es una pregunta que nos hacemos. Nos preguntamos también la sanción para comercios que traen productos vencidos. Y eso a propósito de un comunicado que hace Salud Pública
sobre un decomiso de 3.565 libras de queso vencido del tipo moderado. Y esto fue una inspección, de esas inspecciones aleatorias que se hacen. Esto fue específicamente en el puerto multimodal Caucedo, y ahí encontraron esas libras. Esto estaba dirigido, según el comunicado de Salud Pública, a nombre de PriceSmart Dominicana. Ok, lo incautaron, ya no tenemos peligro de intoxicarnos con este queso vencido en caso de que intoxique, porque no necesariamente pasa. Pero ¿y qué sanción hay para ellos? Y uno se pregunta, si esto fue a nivel aleatorio que se descubrió, ¿cuántos otros comercios están trayendo productos vencidos? Y ya para terminar, Amaury, seguir sacando los abrigos, porque las temperaturas seguirán bajando. Ustedes saben a cuánto bajó la temperatura en el Pico Duarte: 0 grados. En Valle Nuevo, 6 y 4 grados. Constanza y Jarabacoa, 14 y 8. En Puerto Plata, 16. Y aquí en Santo Domingo, hasta 18 y 21. Es muy agradable, nosotros que estamos aquí en la ciudad, en Santo Domingo, sacar una pashmina, un abriguito. Pero la gente que está en la montaña, que no tiene recursos, lo pasa mal. Así que si usted tiene la oportunidad de mandar frazadas, abrigos, gorros para la cabeza, guantes, hágalo, ¿verdad, Amaury? Cambio y fuera.